Capítulo 7 de Angelina. El aire de la tierra natal, qué grato y qué fresco esa mañana. El sol inundaba el valle y dibujaba en los muros de las vetustas casas la sombra ondulada de los aleros. De las húmedas montañas, bañadas la víspera por copiosa lluvia, soplaba un vientecillo halagador y perfumado. Seguí hasta las afueras de la ciudad a fin de gozar, siquiera fuese por breves horas, del magnífico panorama que se extendía delante de mí. Variado lomerío, dilatada llanura, espesas arboledas que dan pintoresco fondo a la capilla de San Antonio, una iglesita que tiene aspecto de melindrosa vejezuela. Faldeando la colina va el camino de la sierra, desde allí quebrado y pedregoso. Por ahí suben lentamente unos arrieros, silbando una canción popular, arriando a unos cuantos asnillos enclenques cargados de loza arribeña. Ollas y cazuelas vidriadas que centelleaban con el sol. Un ranchero, jinete en parda mula, venía por el llano, y allá, cerca de las vertientes del Escobillar, trazaban las yuntas surcos profundos en la tierra negra y vigorosa. Los galanes la seguían paso a paso, guiando el arado, muy enhiesta la crinada pica. Qué benéfico el aire de las montañas. Insufla en los pulmones vida nueva, acelera la sangre y comunica a las almas dulcísima alegría. Cómo suspiré durante 10 años en las soledades del colegio por aquellos sitios y por aquel espectáculo. Cómo 1000 y 1000 veces a la hora de la siesta, desde el balconcillo del dormitorio, ante la colina poblada de cactos, cansada de las arideces del Valle de México, soñé despierto con la húmeda belleza de la tierra natal. No puedo olvidar aquellos tristes días. Jueves y domingo salíamos de paseo, a lo largo del fangoso río, cuyas aguas parecían dormidas a la sombra de los sauces piramidales. Allí, cerca de una hacienda, frente por frente de una aldea salinera, entre cuyos montículos estériles yergue una pobre palma, mísera desterrada de fecundo suelo su empolvado penacho, había un sitio que hasta en lo más crudo del invierno hacía gala de sus hierbajes verdes. Era mi sitio predilecto. Mientras la turba estudiantil iba y venía buscando nidos en los árboles, o vigilada por el padre rector jugaba al saltacabrillas, yo me tendía en la hierba y dejaba que mi pensamiento volara más allá de la populosa ciudad, más allá del obscuro lago de Texcoco, y volaba, volaba, tramontaba a los volcanes y seguía a través de bosques y espesuras en busca de regiones amadas, de rostros amigos, de voces cariñosas. Entonces el paisaje que yo tenía delante se iba borrando poco a poco, el suelo pajizo, la acequia fangosa, la llanura inundada, los chopos cenicientos del camino polvoso, siempre lleno de viandantes, las hileras de sauces melancólicos, la ciudad lejana, túrrida, envuelta en pesados vapores, la aldea salinera situada como en un islote, la remota cordillera de Ajusco y los picachos de la Cruz del Marqués. Bañados en la luz de brillante crepúsculo, surgían ante mis ojos valles y colinas, llanuras y dehesas, bosques y heredades, en donde la rica vegetación de las tierras cálidas desplegaba su frondosidad incomparable. El Citlaltépetl, corona espléndida de las serranías, aparecía bañado en rosada luz, como si le iluminaran los fuegos de la aurora. Tornaba yo a la casa de mis padres. Villaverde me convidaba a recorrer sus calles desiertas, y el acento tierno y conmovido de los míos resonaba en mis oídos regocijado y amante. De aquel ensueño me sacaba la voz del rector o el toque del ángelus en la cercana catedral. Honda tristeza se apoderaba de mi espíritu, y lento, retrasado, perezoso, volvía yo al colegio, entregado a la subyugadora melancolía que despierta en los jóvenes el espectáculo siempre nuevo de la tarde moribunda, de la llegada de la noche. Dulce nostalgia, anhelo de algo sublime, grato sentimiento de muerte, que alivia, consuela y eleva las almas hacia la bóveda celeste, ya entenebrecida y salpicada de luceros. El sueño de aquellos días de largo destierro, la ilusión de aquellas tardes invernales, era una realidad. Estaba yo en Villaverde. ¿A dónde iría yo? ¿En busca de los amigos de mis primeros años? ¿Acaso me recibirían indiferentes y fríos? Regresé por donde había venido, y al azar, sin darme cuenta de lo que hacía, me interné en la ciudad, por las calles céntricas, camino de la plaza. Me detuve en el puente. El pedregoso, el gárrulo pedregoso, corría, como siempre, límpido y parlero, como le vi tantas veces cuando yo era niño,
espumoso al tropezar con una roca, cerúleo y adormecido en sus pozas umbrías, bajo el dosel de los álamos, queriendo arrastrar a su paso las espiras lánguidas de los convólvulos perennes. Buscaba yo rostros conocidos, y muchos vi, pero empalidecidos como fotografías borradas. Todas las gentes me miraban curiosas, como si quisieran reconocerme para llamarme por mi nombre. Temerosas de un chasco no se atrevían a hablarme, y se daban por satisfechas con verme de pies a cabeza y examinar mi traje de cortesano. Me pareció que unas a otras se preguntaban al verme ¿quién es éste? ¿A qué vendrá? Pobre de mí que había soñado con un recibimiento caluroso. Todos me conocían, me vieron crecer y me tuteaban. Me detuve en un tenducho y pregunté por don Román López. El tendero salió a la puerta y señalándome una casa me dijo allí, joven, allí, en aquella casa pintada de amarillo. El ruido de los muchachos le dirá dónde. Allí está la escuela. Y si mi buen maestro, si el pomposísimo no me recibía cariñosamente. Eché calle arriba y llamé a la puerta de la casa de estudios. Así solía decir el dómine. No gustaba de que su establecimiento fuese equiparado ni con la escuela del cura ni con la escuela nacional. Un chico abrió la puerta, un muchacho jetudo de cabello erizado y ojos lacrimonos. Había tormenta, alguna tempestad producida por un concertado gallego o por alguna oración de infinitivo revesada y de tres bemoles. El granuja sonrió al mirarme, viendo en mí el iris de la suspirada bonanza. Pase usted, me dijo. ¿El señor maestro? Pase usted. Y me colé por la puertecilla del cancel. Ruido de la chiquillería que se ponía en pie, movimiento de sorpresa en el dómine. Silencio, exclamó, levantándose y subiéndose a la frente las antiparras, y dirigiéndose a mí, adelante, caballero. Dejó el libro en la mesa, un Horacio antiquísimo, y vino paso a paso a recibirme. Capítulo 7. Capítulo 8 de Angelina por Rafael Delgado. Atravesó el dómine por la doble hilera de bancos, diciendo a los chicos que tomaran asiento. Los muchachos le obedecieron cuchicheando. Se felicitaban sin duda de mi llegada. Don Román vestía su eterno traje, su traje típico: pantalones anchos, larga levita negra, verduzca y mugrienta, chaleco blanco pringado de rapé en las solapas, el cuello de la camisa altísimo, arrugado, sin almidón, ancho y apretado corbatín. Así le conocí cuando era yo niño, cuando mis buenas tías me confiaron a la férula resonante de aquel buen anciano, maestro de 2 o 3 generaciones de villaverdinos. Esto de la férula no es figura retórica. El pomposísimo la tenía, y muy sólida, de perdurable zapotillo, ennegrecida por el uso. Verdugo diligente e implacable, dispuesto a vengar en las manos infantiles el menor desmán, cualquiera osadía contra los poetas del siglo de Augusto, don Román no se andaba con chicas ni tenía piedad. Quien la hacía la pagaba, así fuera el hijo del alcalde. Don Román se detuvo a 2 pasos de mí, me vio atentamente y componiéndose los anteojos me preguntó en tono de notario aburrido ¿qué mandaba usted? No tardó en reconocerme y abriendo los brazos exclamó Rodolfo, Rodolfo, ¿tú por aquí? Ya sabía yo que de un día a otro llegarías. Bendito sea Dios, y qué crecido estás. Alabado sea el Señor que me concede verte hecho un varoncito, un lechuguino de lo más guapo. Y ante todo, ya lo sé, como siempre estoy preguntando por ti. Ya sé que has salido muy aprovechado. No como estos asnillos que para nada sirven. Ni uno solo de estos bribones sacará buey de barranco. El pobre anciano, loco de alegría, se complacía en mirarme y me abrazaba y pasaba por mis mejillas sus manos larguiluchas y exangües. Pasa, muchacho, vamos a la sala. Tengo muchas ganas de platicar contigo. ¿Y tus tías? Como siempre, ¿no es eso? Las pobrecillas siempre afligidas y achacosas. A toda hora pensando en el sobrinito mimado. Quiérelas mucho, Rodolfo. Por ti hacen milagros. Pero, ¿qué tengo que decirte cuando eres tan bueno y tan noblote? Pasa, muchachito, pasa. Decía esto acariciándose e impulsándome hacia adelante entre la doble hilera de bancas. Los chicos abrían tamaños ojos para verme, como sorprendidos de la rara dulzura de su maestro. Cerca de la mesa se detuvo don Román, volvióse hacia la chiquillería y prorrumpió solemnemente en tono de sermón. Este que ven ustedes, es uno de mis discípulos más queridos. Muchas veces, muchas, os he hablado de él. Es inteligente, bueno, estudioso. Tomadle por modelo. Este sí que no me daba como ustedes tantos disgustos.
Este sí que no hacía concordancias gallegas y se sabía al dedillo los pretéritos y entendía como un maestro al dulce Virgilio, al conciso Tácito y al asiático y pomposísimo Cicerón. Ya me lo esperaba yo. Milagro que no acabó el discurso con algún exámetro oportuno. Los chicos, al oír el consabido epíteto, sonrieron maliciosamente, señal de que el apodo puesto al maestro por nosotros 10 años antes seguía en uso. Los bribonzuelos reían y se miraban unos a otros con caritas de diablillos regocijados. Vamos, prosiguió, os doy la mañana a fin de que celebréis la llegada de mi discípulo muy amado. Pero oídme, nadie se irá hasta que suenen las 12. Quedaos aquí sin cometer faltas. El mejor día volverá este joven y os examinará y ya veremos cuáles son vuestros adelantos en la hermosa lengua latina. Don Román levantó la cabeza y agregó: Tú, Pancho Martínez. Un mozuelo trigueño, vivaracho, de simpático aspecto, salió al frente. Mientras el niño acudía al llamado de su maestro, eché una ojeada por el salón. En nada había variado. Los mismos muebles, los mismos objetos, las papeleras manchadas de tinta con letreros en las tapas, grabados a punta de cortaplumas, el pizarrón, el mismo pizarrón de otro tiempo, en su caballete verde, la mesa del dómine ocupada por los mismos libros, todos muy bien colocados. Allí estaba la campanilla con el mango roto y el tintero circundado de plumas de ave don Román no usaba de otras y al lado la palmeta de zapotillo. En las paredes ennegrecidas y desconchadas 2 o 3 mapas amarillentos. Arriba del sillón magistral, muy pulido y resobado, la Virgen de Guadalupe, la patrona de la escuela. Delante de la imagen una lamparita, un vaso azul lleno de aceite obscuro, en el cual sobrenadaba una mariposilla moribunda. No bien entramos en la salita se oyó el vocerío de la turba escolar, festiva, retozona. Ruidos, carcajadas, estrépito de libros cerrados de golpe, las 1000 y 1000 voces francas y alegres de la dichosa libertad infantil. El anciano retrocedió colérico, abrió la puerta, por ella se precipitó desbordado, recordándome felices años, un torrente de ingenuas carcajadas. Don Román, severo e irascible, dictó nuevas órdenes, amenazó con duros castigos y luego, haciendo un gesto de dolor, pronto borrado por una expresión resignada de tristeza, vino al estrado. Siéntate aquí en este sillón. Qué gusto me da verte. Cuando te fuiste creí que no me volverías a ver. Estoy ya muy viejo, ¿no me ves? En febrero cumpliré los 72. Los achaques me tienen triste y desmasalado. Tú consideras todo esto, ¿no es verdad? Viejo, enfermo, solo y pobre. ¿No te parece cosa triste, cosa que parte el alma esta situación mía después de haber trabajado tanto? Todos ustedes se van logrando. Tengo discípulos en toda clase de oficios y profesiones. Unos en altos puestos de la política, los que fueron más desaplicados, muchos no pasaron el quiz vel quid. Otros en la iglesia, 2 me han dado ya la comunión. Otros médicos y buenos médicos, otros abogados, otros como tú, en camino de ser gente de provecho. A decir verdad, nunca valí gran cosa ni por la conducta ni por la aplicación. De seguro que pocos estudiantes dieron más guerra que yo al pomposísimo maestro, pero tal era de bondadoso el señor don Román. Cuando estaban en sus bancos, todos eran flojos, incapaces, asnillos. Luego, con excepción de aquellos por extremo perdularios, todos resultaban excelentes, cumplidos y aprovechados. Pero es lo cierto que don Román me quiso siempre como a un hijo, que me trató con suma benevolencia, que pocas veces sintieron mis manos los golpes de su férula, y que el buen anciano, no obstante su pobreza, me dio lecciones durante 2 años, sin exigir de mis tías extipendio alguno. Me apenó ver a mi maestro tan triste y abatido, cuando estaba tan cerca del sepulcro. Hubiera yo deseado ser rico, riquísimo, para ampararle contra la miseria, darle cuanto quisiera, y comprar para él, si tal cosa fuese posible, salud y mocedad. Te he dicho que estoy pobre. Pues estoy más pobre de lo que tú puedas imaginártelo. Tengo pocos discípulos. Ya viste cuántos, solo faltaron 2. Unos bribones que se van a salar todos los días, unos pícaros que no tienen remedio. ¿Qué hemos de hacer? Hijo mío, nadie quiere que sus hijos aprendan el latín. Tú dirás, el latín que es la llave de las ciencias. Ni latín ni otras cosas. Todo lo que puedo enseñar, todo lo que sé, ¿cuánto aprendiste aquí? Dicen que estoy atrasado, que mi manera de enseñar es anacrónica. ¿Has oído? ¡Anacrónica! Eso lo dicen los pedantes de hoy en día. Y todo porque mascullan el francés.
Eso dicen los que aquí aprendieron todo lo que saben y que ahora no quieren confesar que me lo deben todo. Dicen que ya no sirvo para nada, para nada. Pues, ¿a qué no se ponen delante de mí y abren el Tácito o el Terencio y traducen el pasaje que yo les señalé? Pero eso sí, sin que se ayuden de versiones francesas. Oye, lo que más me duele, lo que me llega a lo más vivo, lo que me desgarra el corazón, lo que siento aquí como la hoja de un puñal, es que dicen... El pobre anciano quería llorar. El rostro se le contraía dolorosamente, su voz se iba poniendo trémula, en sus ojos asomaba una lágrima. Dicen... Hizo un esfuerzo y acabó, que estoy chocho. Me partía el corazón al ver al pobre anciano. Lloraba como un chiquillo. Deseoso de alivio y de consuelo, vejado por la maldad y la ingratitud, abría su alma, sencilla y llena de dolores, a un pobre muchacho que años antes fue su discípulo y del cual esperaba frases compasivas, palabras cariñosas. Y como dicen que estoy chocho, y como andan repitiendo eso por todas partes, me faltan discípulos, y faltándome discípulos me falta trabajo, y sin trabajo, como tú lo comprenderás, me falta dinero. No hay remedio. Me moriré de hambre y me enterrarán de limosna. 10 o 12 discípulos que pagan poco. ¿Y es cuánto? Unas leccioncitas y nada más. Don Román, respondí, no hay que abatirse, nada es eterno, los tiempos varían, el mejor día... Sí, hijo mío, variarán los tiempos, quién lo duda, pero no para mí. No me queda más que prepararme para morir cristianamente. Pobrezas, miserias, hambres, contumelias, todo lo sufro con paciencia. Lo que me apena y me amarga, lo que me contrista y conturba, es la ingratitud. No hay que abatirse, señor maestro. En cambio tiene usted la gratitud y el amor de muchos. ¿Abatirme? Eso no, replicó en un arranque de energía. Eso no, nadie me verá rendido. Al contrario, altivo, con soberbia dignidad. Por eso no me quieren. Siempre que se ofrece les ajusto las cuentas a esos ingratos, a esos charlatanes. Que lo diga Agustín, ese macuache que aprendió aquí, todo lo que sabe, y que ahora está de director, yo no sé qué podrá dirigir, de director de la Escuela Nacional. El otro día, aquí sonrió satisfecho el buen anciano, el otro día publicó en La Voz de Villaverde, el periódico ese que sacaron cuando las elecciones del jefe político, un papazal dándosela de espíritu fuerte, de libre pensador, y yo, el dómine habló quedito, como temeroso de que le oyesen. ¿Qué hice? Tomé la pluma y burlando le puse de oro y azul. Mandé al montañés 3 comunicados de chupa y daca. Hijo, mi hombre vio lumbre y gritó, pateó, rabió, pero no escarmienta y sigue disparatando a su gusto en esa Voz de Villaverde que no es voz ni cosa que lo valga, sino un papelucho asqueroso, indigno de una ciudad que, como la nuestra, es patria de tantos hombres ilustres, como el general de la Vega, y mi respetable y siempre respetado maestro, el ilustrísimo señor don Pablo Ortiz y Santa Cruz, obispo in partibus de Malvaria. El mejor día, luego que me deje el reuma, le largo un artículo morrocotudo en latín crespo y ciceroniano, y entonces ya veremos si es capaz de entender una palabra, una sola. Y el otro quien baila, Ocaña, Jacinto Ocaña, el que vino de Pluviosilla tan sabio como un guardacantón y que ahora regenta la escuela del cura, este no habla mal de mí en los mentideros, ni me insulta en los periódicos, ni se burla de mis canas en la botica de Meconio, no. Pero un día en el puerto de Vigo, en la tienda de mi compadre don Venciano, cuando ya se acercaban los exámenes, dijo que no quería que yo fuese de sinodal a su escuela, porque mi método es anacrónico. ¿De dónde habrá sacado la palabreja? Así dijo, y eso que yo le hice el discurso que pronunció el 16 de septiembre. Yo no fui a los exámenes. El señor cura, que es persona excelentísima, me invitó, pero mamola, no fui. ¿Qué había de ir este pobre viejo? Ocaña vino después a darme satisfacciones, y con 1000 hipocresías me negó lo dicho, embustero. Si yo lo supe todo por boca de Santiaguito, el hijo de mi compadre don Venciano, que es mi discípulo. El chiquillo me contó la cosa del pe al pa. Pero, hijo mío, no hablemos más de eso. Estoy muy contento. Me da gusto verte tan grande. Dime, ¿has aprendido bien? ¿Vas a seguir los estudios? Síguelos. Te harás buena carrera. Todavía te acordarás del latín, ¿verdad? Ya lo veremos. Vendrás y veremos si puedes traducir una cosita que tengo guardada por ahí. Una oda sálica al pedregoso, nuestro rojo Tíber. ¿Te gustará? Estoy cierto que te ha de gustar. Dieron las 12 en la torre de la parroquia y en las demás iglesias de Villaverde. Las campanas de la ciudad natal.
grave y solemne la de la parroquia, gritonas y disonantes las del Cristo, destemplada la de San Antonio, muy compasada y majestuosa la del convento franciscano. Otra vez la bulla, el vocerío, el cerrar de libros y el estrépito de gavetas. voy a ver a esos diablejos, dijo contrariado el anciano. ¿Me aguardas o te vas? Mira, ven una noche. De noche estoy aquí, no salgo nunca. De noche no tengo que lidiar con el rebaño. Ven y oirás la audita. Pero antes dame un abrazo. Vaya, muchacho, si eres ya un hombre. Di a tus tías que por allá iré. Capítulo 8. Capítulo 9 de Angelina por Rafael Delgado. A la salida me detuvo en la esquina unos cuantos minutos. Iba delante de mí un grupo de chiquillos que venían de la Escuela Nacional, alegres, parlanchines, con sus bolsas de brin en bandolera, muy cuidadosos de sus tinteros, unas botellitas tapadas con un corcho y pendientes de un hilo que los granujas se enredaban en el índice de la mano derecha. Casi a mi lado avanzaban paso a paso algunos discípulos de don Román, con el Nebrija bajo el brazo, serios, graves, orgullosos, muy pagados de su ciencia, como personas de altísimos saberes. Mientras los escolares se detenían en la esquina para emprender en la parte más llana de la acera un partido de canicas o de burras, los latinistas del pomposísimo Cicerón siguieron de largo, volviéndose para mirarme con cierta curiosidad entre burlona e impertinente. Al fin de la calle, delante de una tienda, una carreta, tirada por una yunta, aguardaba la salida de los gañanes. Estaba cargada de barriles de aguardiente y pilones de azúcar blanquísima, cuyos cristales, heridos por el sol, centellaban con diamantinas luces. Los animales, entornados los ojos, parecían dormitar. El buey de la izquierda, un hermoso buey sardo, permanecía inmóvil. El otro, blanco manchado de negro, se azotaba el lomo con la cola para espantar las moscas que le hostigaban. En la parte posterior de la carreta, sobre el barandal, descansaba la crinosa pica. A mi paso en todas las calles, en ventanas y puertas, veía yo rostros que no eran nuevos para mí. Al contemplarlos yo, cómo se reproducían vagamente allá en los rincones más escondidos de mi memoria. Hombres y mujeres me miraban con insistencia y examinaban atentamente mi traje, sorprendidos del corte de mi ropa, del pantalón ceñido, entonces al uso, de la americana cortita, de mi corbata roja, que los villaverdinos decían de chinacos, de mi sombrero abombado, blanco, salpicado de puntitos negros, como si me le hubieran asperjado de tinta. Antaño los villaverdinos tenían en el extranjero que llegaba a su pintoresca ciudad motivo de burla y diversión. Principiaban por reírse del color de sus vestidos y de su manera de llevar el cabello. Cuchicheaban de él en sus bigotes, le cortaban un sayo y luego acababan por imitar lo que censuraban y de la peor manera. Hace mucho tiempo que no pongo los pies en Villaverde y entiendo que mis paisanos son ya más cultos, pues de allá me escriben y me dicen que ya no son así, que ya no gustan de presentarse mal vestidos, que adoptan las modas acertadamente y que en las sastrerías villaverdinas se reciben figurines nuevos cada 3 meses. Pero entonces, cuando acaecieron los sucesos que voy a referir, era otra cosa. Los más guapos usaban zapatones de gamuza, el traje de charro, mal hecho y peor elegido, era el usual, y por eso los jinetes y cócoras de la vecina Pluviosilla, donde siempre hubo, aun entre los obreros y gente del campo, charros muy galanos, llamaban a los petimetres de Villaverde los charritos de barro. En la plaza de la blasonada ciudad nada había variado. La parroquia estaba intacta, igual como la dejé 10 años antes, con su graciosa cúpula de azulejos, su torre arruinada, abriéndose al peso de sus campanas ponderosas, como decía don Román, la hierba crecida en el cementerio, el frontis del templo festonado con espontáneos helechos que a lo largo de las cornisas lucían sus palmas séricas y coronaban con gallardos plumajes el susodicho blasón que los villaverdinos ponen en todas partes. Arrimado a la torre, en su rollo grietado y leproso, el cascado reloj virreinal, con su esfera de mármol y sus agujas doradas, invisibles para quien las viese de lejos, porque las ocultaba el ramaje de soberbios ahuehuetes, a cuya sombra se refugiaban los lechuguinos que cada domingo, después de la misa de 12, se instalan allí para ver a las muchachas que salen de misa muy emperifolladas y de ataque. En el cuadrante un clérigo melancólico, pensativo, fumando como un árabe delante de su tienda.
En el corredor baja de las casas municipales un policía haraposo, con el fusil al hombro, paseándose, y allá por la calle Real, centro del miserable comercio villaverdino, una recua, un pordiosero y el doctor Sarmiento, muy deprisa, echado el sombrero hacia la nuca, figura invariable, tipo eterno del médico de las poblaciones cortas. La plaza, mejor dicho el centro de ella, jardín en otro tiempo, gracias a los empeños de un prefecto santanista, se conservaba como yo la dejé. En medio la fuente secular, ancho pilón de 8 lados con surtidor de granito en forma de alcachofa, del cual salía poderosamente grueso chorro de agua cristalina que cuando el viento huracanado de invierno le hacía pedazos inundaba las baldosas del contorno. La barda de cal y canto estaba ruinosa y desconchada, los bancos derruidos y desportillados, y los naranjos que circundaban la fuente anémicos, devorados por las hormigas. En un arriate el único que parecía tal, algunas plantas frondosas y lucientes, enflorecidas y galanas. Atrajo mi atención al costado del templo un edificio nuevo, una casa magnífica de brillante aspecto, magnífica para Villaverde y para aquella plaza donde todo es mezquino y vulgar. Linda casa de airoso alero, de anchas y rasgadas ventanas, con rejas de hierro, vidrieras elegantes y umbrales de mármol. Las ventanas del salón estaban abiertas. El ajuar lujoso, los cortinajes, los muros empapelados, los espejos, los grandes cuadros con grabados finísimos que representaban escenas bíblicas, el casamiento de Isaac, Ruth y Booz, Rebeca en el pozo, todo indicaba la riqueza de quienes allí vivían. Sonaba brillantemente el soberbio piano, manos habilísimas tocaban en él una redoma muy aplaudida, la caída de las hojas, música soñadora y lánguida que delataba un ejecutante melancólico. Me detuve cerca de una reja. Entonces pude columbrar el interior. Gracioso jardín, amplios y frescos corredores, pretiles llenos de macetas con rosales, camelias y azaleas, jaulas y jaulitas, una pajarera llena de canarios que cantaban regocijados. En un espejo frontero a la ventana vi quién tocaba. Era una joven rubia, ataviada con modesto traje blanco, uno de esos vestidos de muselina de hilo, frescos, ligeros, vaporosos, que tanto sientan a las muchachas núbiles, trajes que llevan con singular donaire las pollitas de Villaverde y de Pluviosilla. Qué gallarda caía en torno del taburete la ondulante cola de aquella falda. Concluida la redowa, la hermosa señorita siguió jugando en el teclado. Primero escalas rapidísimas, cuyas notas se desgranaban como las cuentas de un collar, luego pasajes favoritos, temas predilectos, un fragmento melódico arrullador y deleitoso. De pronto, cuando menos lo esperaba yo, dejó su asiento la tocadora, cerró el piano y corrió a la ventana. Linda hechicera criatura, pero ay, no pude contemplarla. Seguí adelante, y seguí dulcemente impresionado. Me parecía que oía yo detrás de mí el ruido de la ondulante falda de muselina. No tuve valor para volver el rostro. ¿Por qué en aquel momento pensé en Matilde, la dulce niña de mi primer amor? Ay, ¿por qué creí ver delante de mí un rostro apenado, lloroso y dolorido, el rostro de Angelina? Minutos después, al entrar en mi casa, salió a mi encuentro la gentil doncella. Estaba radiante de alegría. Al mirarme se encendió y bajó los ojos. Fin del capítulo 9. Capítulo 10 de Angelina por Rafael Delgado. Andrés vino a visitarme. Le invité a dar un paseo por las orillas del río y entonces me declaró que mis tías estaban en la miseria. Para sostenerme en el colegio sin que nada me faltara, habían hecho toda clase de sacrificios. Redujeron sus gastos a lo menos posible y trabajaban del día a la noche cosiendo, confeccionando pastas y conservas y haciendo flores artificiales. En cierta época torcieron cigarrillos para el puerto de Vigo, pero el mejor día enfermó tía Carmen. Una enfermedad muy común en Villaverde a la entrada del verano la postró en el lecho. Pasó la disentería, pero la pobre anciana quedó achacosa. Aunque aparentemente sana, estaba herida de incurable enfermedad. Al principio se presentó un síntoma que no acertaron a explicarse las buenas señoras. Algo, decía la enferma, como hormigueo en la columna medular, algo que descendía rápido como relámpago hacia las extremidades inferiores. En ocasiones vértigos que duraban un instante y que dejaban a la paciente cansada y sin fuerzas.
Así durante algunos meses. Después no volvieron hormigueos ni vértigos, pero sobrevinieron convulsiones muy fuertes en el brazo izquierdo, el cual, pasado el acceso, quedaba débil y entorpecido. Vino el doctor Sarmiento. Recetó pomadas y bebidas tónicas, prescribió alimentos sanos y nutritivos, ejercicio moderado por la mañana y por la tarde, y durante las horas intermedias sosiego y reposo. La anciana no quería estar mano sobre mano, pero tuvo que obedecer las órdenes del médico en vista de los progresos de la enfermedad. Desde entonces pesó sobre la tía Pepa todo el trabajo, el cual, como es de suponerse, no bastó a las necesidades de aquella casa, ni para sostener al sobrino, para sostenerme en el colegio. Tía Pepa dijo: que se venga, que no siga estudiando, aquí le buscaremos un empleo, cualquier destino en que se gane alguna cosa. Pero la enferma se opuso a ello. Que acabe el año, replicó. Dios dirá. Acaso para entonces nos paguen la pensión. Y así pasó un año y buena parte de otro. Nunca me faltó nada. Nunca dejé de recibir con toda puntualidad el dinero que desde un principio me señalaron para atender a mis gastos. Sólo una vez, por mayo o junio, no recibí el dinero en los primeros días del mes. Escribí, y vino orden para que un villaverdino ricacho, de años atrás establecido en la capital, me diese 25 duros. Por Andrés vine en conocimiento de que entonces vendieron la casita, la hermosa casita en que nací, donde murió el abuelito, donde murieron mis padres. Nunca fuimos ricos, teníamos lo necesario para pasar la vida, pero todo se fue acabando poco a poco. Aquello era lo último que nos quedaba. En verdad que la tal casita no valía gran cosa. Sin embargo, no había en Villaverde otra mejor, ninguna más amplia, ni más alegre, ni más cómoda. Tenía agua corriente y un gran patio que mis tías habían convertido en hermoso jardín, donde se producían hermosas flores y magníficas frutas, naranjas de China como almíbar de dulces, aguacates muy afamados en Villaverde, chinenes blancos como la leche y sin una hebra, jinicuiles riquísimos, anchos, aromáticos, carnudos, guayabas, manzanas deliciosas. Estas las daban unos árboles plantados por el abuelito, quien trajo la simiente de las Antillas. Vinieron las escaseces, la pobreza y la miseria. La enferma iba de mal en peor. Las convulsiones eran diarias y duraban 2 o 3 horas. El brazo izquierdo no le servía para nada. Las piernas fueron debilitándose y la buena señora no pudo caminar sin el auxilio de ajena mano. A las amarguras de la pobreza se juntaron en mi pobre tía otras mayores, las que le causaba ver que su hermana trabajaba del día a la noche sin que ella la pudiese ayudar. Tía Pepa hacía flores, cosía y daba lecciones de lectura y de catecismo a una veintena de niños. No pudieron conseguir que la pensión fuese pagada. El gobierno no estaba en condiciones de hacer esos gastos, decían. Pero yo he creído siempre que para quienes entonces estaban en privanza no fueron nunca simpáticas las ideas de mi abuelo. ¿Qué entendían ellos de pelear en defensa de la patria en Tampico, en Veracruz y en Churubusco? ¿Qué les importaba a ellos que se murieran de hambre unas pobres viejas? Andrés acudió en auxilio de mis tías. Hizo por ellas y por mí cuanto pudo, pero el fiel servidor no tenía mucho, un tendejón insignificante y paremos de contar. Mis tías conservaron siempre en su pobreza su amada dignidad. Nunca pidieron ni un real a sus amigos, y eso que los tenían muy ricos y dispuestos a socorrerlas, y prefirieron imponerse las más duras privaciones antes que molestar a nadie. Se privaron de cuanto les pareció superfluo, y nada superfluo había en aquella casa, y hasta de lo más necesario. Me duele el corazón cuando lo recuerdo, se me humedecen los ojos al apuntarlo aquí. Mi tía Carmen se negó a medicinarse para que no me faltase nada. Con el dinero de la casita hubo para algunos meses. Saldaron un gran adeudo de contribuciones, me proveyeron de ropa y me adelantaron el importe de mis gastos 2 o 3 meses. Entonces vino Angelina a nuestra casa. La infeliz había quedado huérfana. El sacerdote que la tomó bajo su protección la puso allí al verse obligado a desempeñar la cura de almas en un pueblo de la sierra que a la sazón estaba infestada de guerrilleros y bandidos. Algún amigo de la familia habló de mis tías al párroco y Angelina se quedó con ellas. El sacerdote les pagaba una corta pensión. El cura era pobre y no podía derrochar el dinero así como quiera.
Sin embargo, sobradas pruebas dio de generosidad. Era preciso renunciar a todo, prescindir de estudiar, no pensar en ser médico o abogado y perder la risueña esperanza de suceder al doctor Sarmiento o de heredar la clientela del señor licenciado Castro Pérez, el más ilustre jurisconsulto de Villaverde. No había más que ponerse a trabajar. ¿En qué y cómo? Sólo Dios lo sabía. ¿Cuándo? Cuanto antes. Andrés se encargó de allanar el camino. El desinteresado servidor me propuso que volviera yo a la capital para continuar los estudios. Sacrificaré, me repitió, hasta el último medio. Eso no era posible. Convinimos en que hablaría con algunas personas de las más ricas de Villaverde, particularmente al señor Castro Pérez, para que me proporcionaran empleo. Cualquiera sería bueno, se ganara mucho, se ganara poco. El caso era trabajar. ¿Sería yo capaz de aliviar de alguna manera la precaria situación de mi familia? ¿Me sería dable corresponder a los sacrificios de aquellas cariñosas ancianas que por verme dichoso habrían dado su vida? Confieso que en aquellos momentos me faltó el valor. ¿Qué haría el inexperto escolar, apenas salido del colegio, convertido en jefe de familia? Respondía de su diligencia, de su abnegación, pero no fiaba en sus aptitudes. Le alentaba saber que en Villaverde todos le conocían, que allí de tiempo atrás todos los suyos merecieron consideraciones de los más conspicuos villaverdinos. Le alentaba esto, pero al mismo tiempo miraba en ello cierta dolorosa humillación. Valor, ayúdate que Dios te ayudará. Capítulo 10. Capítulo 11. Dejóme triste y abatido la conversación de Andrés. La generosidad de aquel servidor, fiel en todo tiempo a sus amos, me llenó de admiración. Andrés no tenía familia, no conoció a sus padres, le dejaron huérfano en muy temprana edad y pasó la infancia en el campo, desempeñando rudísimas labores al servicio de gentes que lo trataban mal. Solía recordar las amarguras de esa época y contaba minuciosamente sus trabajos y sus penas, pero nunca le oímos quejarse de la aspereza de sus primeros amos, ni jamás se le escapó una palabra en contra de ellos. Mi padre le sacó del rancho donde vivía, le tomó a su servicio, y el mancebo fue bien pronto digno del cariño de todos nosotros. No quiso casarse. ¿Para qué? Contestaba. ¿Para qué? No me hace falta la familia. Ustedes son mi familia, ustedes son todo para mí. Cuando la familia vino a menos y mis tías no pudieron ya retribuir sus servicios, Andrés, más por ser útil a nosotros que por deseos de medro, nos dejó y fue a establecerse en un pueblo cercano. Con sus ahorros, ya muy mermados por haber subvenido secretamente a las necesidades de la familia, puso una tienda y allí, a fuerza de trabajo y de economías, hizo un piquillo que, como decía, le bastaba para vivir y auxiliar a las señoritas. Cayó enferma mi tía Carmen y Andrés se dijo a Villaverde: no debo vivir lejos de la familia. Ahora más que nunca necesitan de mí. ¿De qué sirve ir a verlas de cuando en cuando? Traspasó, malbarató el changarro, lió el petate y se vino a Villaverde. En Pluviosilla hubiera estado mejor y había medrado fácilmente, pero como su objeto era vivir cerca de mis tías, no vaciló en trasladarse a la budística ciudad. Mientras residió en Santa Rosa, venía cada 8 días, sin faltar nunca, así lloviera a cántaros. Entre 8 y 9 de la mañana, allí estaba Andrés en su caballejo, muy cargado de frutas, semillas y aves de corral. Al irse, domingo por la tarde o lunes muy tempranito, no dejaba de poner en el comedor 4 o 5 duros, acaso buena parte de sus ganancias. De tiempo en tiempo recibía yo en el colegio algún regalo suyo, magníficas frutas, mangos cordobeses, piñas amatecas y naranjas limas. Algunas veces dinero, después que pasaba la cosecha del tabaco y del café. Al recibir los 10 o 12 pesos me decía: Andrés está en fondos, y me alegraba yo por él y por mis tías. Cierta ocasión recibí una cajita de puros. Me la entregó Ricardo Tejeda. Dentro de la carta de la tía Pepa venía una tira de papel en la cual escribió Andrés, con aquella su letra torpe y desgarbada: para que chupes. Ya eres grandecito y ya te gustarán los buenos puros. Decía mi amo que un puro bien revoleado disimula la arranquera. Entonces no me gustaba el tabaco. Ricardo se fumó todos los puros. El domingo se me presentaba hecho un figurín: Rodolfo, dame uno de aquellos de nuestra tierra.
Él dio cuenta de los tabacos, él, que no tenía necesidad de disimular la arranquera. El fiel servidor, establecido en Villaverde, allá por el barrio de San Antonio, en una tienda que se llamaba La Legalidad, fue, como siempre, una providencia para las tías. Desde luego resolvió que ellas le asistieran, y por ello pagaba más de lo justo. Que nada falte, repetía, veremos hasta dónde alcanza la pita. Nada de esto me dijo. Lo supe más tarde de boca de la tía Pepa. El buen viejo se limitó a ofrecerme lo que acaso no le era dable hacer, gastarse cuanto tenía. Ni la salud de Andrés ni su piquillo resistirían 4 años de gastos, y 4 años cuando menos me serían necesarios para que tuviera yo un título y pudiera tratar de compañero al doctor Sarmiento o al licenciado Castro Pérez. Hube de conformarme con lo que la suerte me deparaba. Me resigné a dejar los libros y a renunciar a las alegrías de la vida estudiantil para buscar en Villaverde lo que tal vez no faltaría, un destinejo que me proporcionara cada mes algunos duros. Confiaba yo en la bondad de mis paisanos, en la benevolencia de nuestros amigos, para quienes no era un misterio la situación precaria de mis tías. Me lisonjeaba la idea de que iban a cesar en aquella casa dificultades y miserias. Tal vez, en lo futuro, gozaríamos de vida más tranquila. Y a decir verdad, me halagaba ser el jefe de la casa. Con más dinero la enferma sería mejor atendida, la veríamos aliviada y acaso recobraría la salud. A nadie comuniqué mis proyectos. Procuré, no sin esfuerzo, que me vieran alegre y contento. Estaba yo apenado y triste. No me creía yo extraño en aquella casa, ni me sentía degradado al recibir de las pobres ancianas cuanto me era necesario. No, porque el efecto filial con que las veía y el cariño maternal con que siempre me trataron alejaban de mi ánimo toda idea mezquina y todo pensamiento humillante. Durante varios días estuve abatido. Por la noche, a buena horita, me encerraba yo en mi cuarto y metíame en la cama y me ponía a leer. Leía yo páginas y páginas, sin parar mientes en los conceptos. En un vetusto armario me hallé varios libros, una historia de Napoleón, no recuerdo qué obra clásica de arte militar, y, oh dicha, 2 o 3 volúmenes de Walter Scott. Tomé uno, La novia de Lammermoor. En pocas noches le di fin. Al acabar la última página, advertí que aquella lectura había sido inútil. Mi cabeza no estaba para novelas. Temprano, antes de que se despertaran mis tías, salía yo al patio. Allí me lavaba yo en la gran jofaina que desde la víspera ponían para mí en el borde de la fuente, entre los tiestos floridos, bajo la copa aparasolada de un floripondio, cuyas campanas de raso se columpiaban al soplo vivífico de los vientos matinales, mientras en jaulas y ramajes cantaban los pajarillos la incomparable alborada otoñal. El agua retozaba en el surtidor y caía desbordante en el pilón. En la superficie del cristalino líquido bogaban pétalos y flores caídos durante la noche. Se me antojaban esquifes, gondolillas maravillosas en que bogaban seres invisibles. Volvía yo a mi cuarto. A poco principiaba Angelina su matinal faena. Pronto resonaba en el corredor el ruido de su escoba. En los labios de la joven susurraba alegre cancioncilla que parecía un eco suave, apenas perceptible, de la que cantaban los alados músicos en su prisión de cañas y en la copa de los naranjos ornados ya con amarillas pomas. Al salir me detenía a conversar con la doncella. Tratábala yo como a una hermana predilecta, y procuraba inspirarle confianza, pero ella se mostraba siempre reservada y asustadiza. Sin embargo, no tardé en comprender que aquel airecillo gazmoño que tanto me chocó en Angelina el primer día no era más que timidez de bondad, muy en armonía con su carácter y su belleza, muy natural en quien había tenido tanto que llorar. La plática, iniciada con una frase lisonjera en elogio de su diligencia, se iba enredando poco a poco sin saber cómo, y más de una vez la tía Pepilla vino a interrumpir nuestra charla. Dulces instantes aquellos. Angelina, de pie cerca del pretil, envuelta en el rebozo, caídos los brazos con placentera indolencia, entre las manos la escoba perezosa. Yo a horcajadas en una silla o puesto un pie en el travesaño. Ella escuchándome cariñosa, yo bañado en la luz de sus rasgados ojos. A las veces, si algún ruido nos anunciaba que la tía Pepa venía, sin motivo, sin saber por qué, nos despedíamos de prisa y salía yo con rumbo a los barrios más distantes. Volvía yo a la hora del desayuno. Ya la casa estaba lista, barrido el corredor, arreglada la salita, dispuesta la mesa. La doncella solía sentarse a mi lado.
Me atendía y me servía como una hermana cariñosa al chicuelo preferido, dispuesta a satisfacer todos mis deseos y caprichos, adivinándome el pensamiento. Mi tía parecía complacerse en aquella dulce y sencilla fraternidad. Cualquiera que nos viese juntos a los tres habría creído que éramos dos hermanos y que la anciana era nuestra madre. El desayuno duraba frecuentemente 1 hora. Tía Pepa charlaba a su sabor. Yo y Angelina no sentíamos correr el tiempo. La anciana se levantaba para ir a sus quehaceres y al pasar detrás de nosotros se detenía y nos acariciaba, a mí estrechando mi frente entre sus manos, a ella dándole una palmadita en cada mejilla. Un campanillazo solía poner término a nuestra conversación. Era que tía Carmen llamaba. ¿Dónde está mi Angelina? ¿Qué hace mi Angelina que no viene? Capítulo 11. Capítulo 12. Entonces iba yo a saludar a la enferma. La pobrecilla pasaba muy malas noches. Padecía insomnios y ataques de convulsión que la obligaban a dejar el lecho por algunas horas y a pasearse por el aposento, apoyada en el brazo de Angelina. Es para mí una hermana de la caridad, me decía la tía Carmen. Conmigo no tiene la pobrecilla sueño tranquilo. Y Angelina, pobre de ti, eres muy buena, muy buena. ¿Qué obligación tienes de velar mi sueño? Me da pena llamarte, sí, me da pena. Si lo hago es porque no quiero despertar a Pepa. La infeliz cae rendida y ya no está para eso. En tanto que yo conversaba con la enferma, en el corredor más lejano se reunían los discípulos, 20 o 30 niñitos de las principales familias de Villaverde, un coro de querubines traviesos y mimados. Pronto resonaba en el patio el rumor alegre del estudio. La buena señora daba lección a cada niño y luego se ponía al trabajo en una mesa larga y angosta. De manos de mi tía, hábiles por extremo, salían todos los ramilletes que adornaban las iglesias de Villaverde. Flores de 1000 clases y colores, unas fantásticas de papel dorado y plateado, otras, las más bellas, tan propias y bien dispuestas que, a cierta distancia, nadie las distinguiría de las naturales. Allí, torciendo alambres, enhebrando capullos, acocando pétalos, pintando hojillas, se pasaba mi tía toda la mañana y toda la tarde. Sólo dejaba su labor para atender a los niños y tomarles la lección. La joven venía en ayuda de la anciana. La doncella se pintaba para aquellas labores. De su mano recibían flores y ramilletes el último toque. Qué guirnaldas y qué festones aquellos. Gallardos, sueltos, flexibles, como las guías de convólvulos y cabrifollos que sombreaban la fuente. Las rosas, ay, las rosas, lindas y espléndidas salían de manos de la anciana, pero Angelina las embellecía al tocarlas. Un tallo duro, una hoja rebelde, un pétalo sin gracia, todo recibía de la joven singular hermosura. Parecía que a través de los ramilletes pasaba un soplo primaveral que daba a las flores vida y lozanía. Los niños, atraídos por tanta belleza, dejaban sus sillitas y paso a paso se iban colocando en torno de la florista. Con las manos detrás, ocultando el libro, permanecían largo rato, embobados y boquiabiertos delante de tantas maravillas. A las 12 concluía la tarea. Los criados llegaban por los niños y era la hora de la lección. Mi tía se mostraba severa, fruncía el ceño, reprendía, amenazaba. Los chicos preferían que Angelina les tomase la lección. Ella, paciente y bondadosa, conseguía que los niños estuvieran atentos y con una mirada o una caricia ponía orden en aquella turba de diablillos rubios, vestidos con faldellines de seda. Angelina era una muchacha muy inteligente. Escribía con mucho primor. Linda letra suya, suelta, cursiva, elegantísima, sin que lo donairoso de los trazos le hiciera perder esa suavidad del carácter femenil que no sólo se manifiesta en el estilo, sino que transciende a la forma de las letras, siempre que la mujer no presume de sabia o gusta de llamar la atención. Difícilmente se le escapaba una falta de ortografía. Escribía como hablaba, con mucha naturalidad y sencillez, sin rebuscar frases ni atildamientos, siguiendo el orden lógico de las ideas, ajena a la calculada afectación que hace del estilo epistolar una cosa insoportable y ridícula. Mas no por eso caía en el extremo opuesto, en las fórmulas de rito y en los conceptos de estampilla. Era muy dada a los libros, pero sólo leía cuando se lo permitían sus quehaceres. Leía todas las noches el Año Cristiano y se sabía al dedillo las vidas de los santos. Una noche le tocó leer la vida de Santa Teresa.
jesús exclamó, si ya me la sé de memoria, puedo repetirla del pe al pa. Y como tía Carmen dudara, Angelina refirió con muy buen acuerdo y muy donosamente la vida de la mística. Cosa rara en una joven. Gustaba de los libros serios y se perecía por los históricos. Había leído 3 o 4 veces la historia de Alamán y solía atreverse contra los juicios del célebre escritor, no sin gran disgusto de mi tía Pepa, para quien los dichos de don Lucas eran un evangelio. Discurría de historia patria con mucha donosura, sonriendo, sin fatuidades ni alardes de saber. Valdría la pena consignar aquí el juicio de Angelina acerca de algunos libros. Para ella no había mejor novelista que Fernán Caballero, ni peor novelador que Pérez Escrig. Abrir un libro de esos, La mujer adúltera, La esposa Martí y tener sueño, todo es uno. ¿Novelas? De Fernán Caballero. Sus personajes me parecen vivitos, de carne y hueso. Aquello sí que es verdad. Comen, duermen. Sí me parecen gentes a quienes trato todos los días. Yo no entiendo de esas cosas, pero los libros de Fernán me gustan porque pintan la vida tal y como es. ¿Ha leído usted La gaviota? ¿Elia? ¿Lágrimas? ¿Y de Cervantes qué me dice usted, Angelina? Eso es aparte. ¿El Quijote? Es algo que parece novela y acaso no lo es. Pues entonces, no acierto a explicarme. Sí es una novela, pero algo hay en ese libro que le pone por encima de todas las novelas. Me pasaba largas horas conversando con Angelina. A pesar del estado de mi ánimo y del abatimiento de mi espíritu, cuando tejía con ella la red de viva plática, recobraba yo mi buen humor de otro tiempo, y me volvía alegre y jovial, y me olvidaba de esas enervantes melancolías que han sido, y acaso todavía lo son, nota sombría de mi carácter, de este carácter mío soñador y lánguido, dado a la pereza y al fantaseo, al delirio vago y a la meditación sin objeto. Perniciosa melancolía, nacida tal vez en mi alma cuando viví lejos de mi familia, condenado a las soledades de un colegio cuyos claustros vetustos entenebrecieron mi espíritu. Melancolía que me arrastra a los campos y a la espesura de los bosques, para extasiarme largas horas ante el espectáculo deslumbrador, a orillas de laguna adormecida, escondido entre los juncos, o para abismarme en la contemplación de una flor desconocida, modesta y rústica beldad. Sentimiento tristísimo de la naturaleza que me hace odiosos el mundo ruidoso y frívolo y los atractivos de una sociedad vanidosa. Sentimiento profundo de las bellezas del mundo físico, sentimiento que desarrollan en mí los poetas y novelistas románticos. Por fortuna me he redimido un tanto de las preocupaciones y falsas ideas del romanticismo, y aunque no del todo exento de ellas, pues aún me queda en el alma la martiniana levadura, miro la vida de otro modo, no pretendo que todo sea a mi gusto y a medida de mi deseo, y vivo tranquilo, como vive toda buena persona, sin que me atormenten poéticos anhelos, ni me divaguen devaneos inútiles, ni me amarguen delicadas sensiblerías. Capítulo 12.